Nosotros vamos a abrir el programa dialogando con dos intendentes. Uno que vive una situación por demás preocupante, que es Pedro de la Rosa, intendente de Marcos Juárez, y otro que tiene la dicha de que aún el COVID no ha ingresado en su ciudad, que es Marco Ferrer, intendente de Río Tercero. Vamos a comenzar por Pedro de la Rosa. Bueno, en realidad los saludo a los dos. ¿Cómo les va? Buenas noches y gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo anda, Pedro? ¿Bien? Buenas noches. Hola, Marcos. Gracias también Sí. Bueno, voy a ir con Pedro. Pedro, en pocas horas, Marcos Juárez pasó de ser una localidad limpia a tener, no sé en este momento cuántos casos. ¿Me puede actualizar cómo están y qué es lo que está pasando? Nosotros pasamos el domingo pasado de zona blanca a zona roja de un día para el otro y ya hoy contabilizamos 41 casos positivos en la localidad de Marcos Juárez y otros tanto en la ciudad de Leones, Roca, en Riville y uno en Camilo Aldao, derivados de este brote. ¿A qué lo atribuyen, Pedro? Todavía no se sabe bien cuál es el origen del brote en sí, porque empezó dando positivo un enfermero de la localidad de León, una localidad vecina, Sí. la semana pasada, después una enfermera y después una chica oriunda de Marcos Juárez que por motus propio fue a hacerse un análisis y le dio positivo con un sinnúmero de casos positivos de ese mismo brote por contacto estrecho. O sea que Así que el domingo pasado, sí. No, está bien, le iba a decir que lo preocupante es que aún no dan con el caso cero. Todavía no damos con el caso cero, porque después hisoparon los 200 y pico empleados que tiene el Hospital Abel Ayerza y dieron 2 positivos. Un médico, que hacía 48 horas que había venido de licencia, y una administrativa que también trabaja ahí, pero que no tienen contacto estrecho con ninguno de los dos, no tuvieron nunca ningún contacto y tampoco contacto con esta mujer. Así que bueno, el COE regional de Villa María decidió pasar a fase 1 y hoy estamos instalados en un búnker que lo hicimos en una escuela, en el IPEN 277, junto con epidemiólogos del COE Villa María, y estamos trabajando desde el lunes a destajo para poder dar con todos los infectados, con todos los contactos estrechos que han tenido cada uno de ellos y ver y poder circunscribir todos estos contagios y empezar a caminar de nuevo despacito una vida normal, porque desde que se inició la pandemia hasta el domingo pasado no habíamos tenido un solo brote, Pedro, solo caso. Pedro, déjeme que lo sume a Marco Ferrer y ya vuelvo con una pregunta con usted. Marcos. Sí, cómo no. Marcos, bueno, ahora sí te incorporo, ya nos habíamos saludado, por las dudas, buenas noches de nuevo. ¿Cómo es la realidad en Río Tercero? Hola, buenas noches. Bueno, justamente lo contrario, ¿no? Por suerte no hemos tenido ningún caso positivo todavía en la ciudad. Sí, en el día de ayer se registraron 2 casos en el departamento, uno en Oliva y el otro y 2 en Pampayasta, al sur de nuestro departamento. Era un departamento que hasta el día de ayer justamente no tenía ningún caso. Así que, bueno, obviamente nosotros somos conscientes de que estamos en el pico, en el momento más difícil de esta pandemia y tratando desde nuestra parte de hacer los mayores esfuerzos para evitar que llegue la enfermedad, pero lógicamente sabiendo que hay muchos factores que inciden y que no los manejamos nosotros, ¿no? Así como pasó con Pedro, que por ahí de un día para el otro se encontró con esta realidad, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ninguno de nosotros lo puede evitar. Por eso es importante insistir en la responsabilidad social, individual de cada una de las personas. ¿A qué lo atribuís, Marcos? ¿Se están cuidando? ¿Tienen algunos controles específicos? ¿Hay una responsabilidad o una compenetración por parte de la gente? ¿Un combo de todo eso?
Puede ser un combo de cosas y también, y no hay que dejarlo de lado, hay cuestiones fortuitas, ¿no? Sí. La verdad que Río Tercero recibió 700 personas que vinieron desde afuera, estaban de viaje en distintos países del mundo, ninguna dio positivo, hicieron la cuarentena, sí es cierto, la cumplieron estrictamente, nosotros monitoreamos las 24 horas a través de videollamadas. Sí fuimos la primera ciudad por ahí que estableció el tema del barbijo obligatorio, que por ahí cuando lo hicimos generó cierta resistencia porque habíamos obligado con la medida, pero indudablemente que es un elemento de protección que suma. Y después, bueno, hay compromiso obviamente social, más allá de que siempre hay gente o algunos inadaptados que cometen errores o hacen alguna estupidez. Ya te voy a la gran mayoría... Sí. No, digo, ya te voy a preguntar después por eso. Claro, se están cuidando. La gran mayoría. Pedro, vuelvo... La gran mayoría lo está haciendo bien. Sí. Bien. Pedro, vuelvo con usted. Hay un debate que se plantea a nivel nacional, esto de la salud y la economía. ¿Cómo lo vive usted? Porque me imagino que, como recién decía, hace horas no tenían ningún caso, transitaban hacia la nueva normalidad, iban dejando atrás el aislamiento, comenzaban a ver un nivel seguramente de actividad, pero llega la pandemia, hay que volver todo atrás. Me imagino que los insumos y los gastos en salud por momentos debe hacer números y cuenta de manera cada hora para ver cómo se alcanza. ¿Cómo participa este debate? Y nosotros, es lógico que estos 14 días de aislamiento nos va a pegar muy fuerte en la economía local, y en algo la municipalidad tiene que salirle al cruce en lo que respecta a lo social. Claro. Nosotros estamos ahora afrontando gastos en salud por todo este movimiento y por toda esta movimiento de cuarentena que nos hace poner un poquito más de esfuerzo en lo que corresponde a todo eso. Hoy estamos haciendo cuenta y dice, bueno, ¿cuántas garrafas de gas, cuántos kilos de leña tenemos que traer? Porque la gente tampoco puede salir de Marcos Juárez a buscar leña, tiene que pedir un permiso especial porque estamos aislados. ¿Cuántos bolsones tenemos que empezar a dar? Porque a partir de la semana que viene, si esto continúa, la gente va a empezar a necesitar alguna provisión que nosotros desde la municipalidad se la tenemos que dar. Hay que olvidarse que electricistas, gasistas, albañiles, plomeros, masajistas, kinesiólogos, se quedan todos de nuevo sin trabajo, totalmente inmovilizados. Ahora, Pedro, eso va a generar un gasto extraordinario. Ante la llegada de esto, ¿hay alguna otra forma de actuar que no sea la cuarentena? ¿O volver todo atrás? No, en la forma en que se dio la cantidad de brotes que tenemos, en la cantidad de contagios que tenemos, creo que la cuarentena estricta era lo necesario. Claro. Si hubiésemos tenido un solo brote, hubiésemos podido seguirle el hilo y la trazabilidad y poder aislar un grupo de personas con una cuarentena estricta, nosotros podríamos haber seguido teniendo una vida casi normal como la que teníamos hace 20 días, hace escasos 6 días atrás, perdón. Pero al tercer y cuarto día ya aparecieron 40 contagios, de los cuales de esos 40 contagios tienen vinculaciones estrechas entre 25 y 30 personas cada uno en las últimas 24 o 48 horas. Claro. Y eso nos hace hacer el cerrojo y declarar la fase 1 hasta que determinemos por lo menos y contengamos la expansión del virus. Entonces, la gente por 14 días adentro, no se mueve de la casa. Está claro. Marcos, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo será de excepcional esto de la cuarentena y el tiempo que vivimos que un intendente, como es Marcos Ferrer de Río Tercero, debiste denunciar en lo que se podría entender como algo no político, pero debiste denunciar a más de 100 personas que estaban con un comportamiento hasta, se podría decir, peligroso para este momento? Sí, efectivamente. La verdad que no está dentro de los parámetros de la normalidad, pero bueno, en un contexto de pandemia
no hay normalidad, ¿no? Lamentablemente, un grupo de personas que no comprenden la gravedad de la situación que estamos viviendo organizaron una fiesta en una propiedad donde se encontraron más de 100 personas, 105. Y bueno, la verdad que en este sentido nosotros decidimos tomar una postura dura porque tenemos también, junto con la sanción que obviamente perseguimos para esta gente, tenemos que dar un mensaje a la sociedad de que hay que comprometerse y de que hay que ser sensato y razonable, ¿no? Ningún intendente puede hacer magia en esto. Necesita sí o sí de la colaboración de los vecinos de la ciudad y del compromiso social individual de cada uno. Pero lamentablemente hay gente que no lo entiende y bueno, en ese caso es donde el Estado tiene que actuar con esta responsabilidad. Seguro. Pedro, vuelvo a usted con la última. Le hago una pregunta. Y en esto, como siempre, es usted sincero. Hasta hace horas había un comportamiento en la ciudad, me imagino hasta el domingo, cuando explota esto del coronavirus. Seguramente ahora el comportamiento es distinto. El gobernador insiste mucho con el tema de la responsabilidad social. ¿Usted considera que antes del domingo había responsabilidad social en Marcos Juárez? Yo te lo resumo en dos cosas. Había dos tipos de responsabilidades. Sí. El de la responsabilidad social cuando las personas iban a trabajar, donde las fábricas, los comercios y todas las actividades aplicaban el protocolo que tenían que aplicar, eso se cumplía perfectamente. Claro. En esa parte no hay ningún problema. El tema pasaba después, de las 6 de la tarde, de las 7 de la tarde, cuando se terminaba la actividad, y más los fines de semana, que la gente se relajaba y ahí se juntaba en grupos de 10, 15 personas, se festejaban cumpleaños, hay denuncias hechas, y hasta nosotros habíamos permitido, por ejemplo, te digo así, la apertura de bares y restaurantes hasta un 50%. Y lamentablemente por la falta de cívica de una persona que te hace meter por la puerta de atrás 15 o 20 personas más y te hace una fiesta. Entonces, y ahí es donde se armó todo el lío. Claro. Cuando vino un solo contagio de Buenos Aires o de algún otro lado, de una persona que viajó a una zona roja y volvió con el virus por algún descuido, cuando tuvo contacto con toda esa gente, ahí se armó la mayor proporción de contagios. Yo creo que los protocolos de trabajo de las actividades flexibilizadas me parece que están correctos. Ahí no tuvimos absolutamente ningún caso. El problema vino después, que la gente después de ese horario se relaja, se flexibiliza mucho más y se juntan en una casa y bueno, lamentablemente yo creo que ahí sufrimos el peor golpe de contagios. Me queda claro. Le voy con la última también a Marcos. Marcos, desde la provincia piden máxima responsabilidad, máxima participación a los intendentes. ¿Cómo toman ustedes? ¿Cuál es la máxima participación, la máxima responsabilidad que pueden dar los intendentes más de lo que están haciendo? Bueno, yo creo que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Me parece que nosotros tenemos una máxima responsabilidad desde que arrancó esta pandemia y ocurre que a veces las situaciones nos superan, ¿no? Como lo decía Pedro recién. O sea, hay situaciones que nosotros no podemos evitar, necesitamos el compromiso de la gente y creo que el mensaje que hay que bajar es que el Estado no es un papá o una mamá que puede andar atrás de cada ciudadano y diciéndole ponete el barbijo, usa esto, usa aquello, lávate las manos. A ver, ya todos sabemos los riesgos que implica esta enfermedad, el poder de contagio que tiene y ahora necesitamos que el ciudadano se comprometa y sepa que depende de él también. Nosotros estamos haciendo el máximo de esfuerzo desde que arrancó esto, desde el día 1, pero también necesitamos el compromiso de la gente y estamos en esa etapa. Hay que comprometerse, cada uno tiene que ser responsable y tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que conlleva no contagiar a otro y no contagiarse. Marco Ferrer, intendente de Río Tercero, Pedro de la Rosa, intendente de Marcos Juárez, les agradezco muchísimo habernos hecho lugar en la agenda, sé que son días muy complicados. Un abrazo para ambos y muchas gracias. Gracias a ustedes, nos estamos viendo.